Egun on guztioi, eta mila esker etortiagatik. Buenos días a todos y muchísimas gracias por estar hoy aquí, en esta rueda de prensa. La verdad es que son momentos tristes. Todos estos años sabíamos que este momento podía llegar. Hemos estado trabajando siempre en el club, poniendo un ojo también en la segunda división y no perdiendo de vista que podía ocurrir. Cada año hemos sido capaces de celebrar un año más de permanencia y lo hemos hecho con muchísima ilusión todos. Y aunque todos éramos conscientes de que esto podía llegar en algún momento, en cualquier momento, no por eso deja de doler cuando llega. Y la verdad es que son momentos dolorosos, creo que tenemos que pasar el duelo, pero seguimos trabajando, el proyecto sigue hacia adelante porque esto es un proyecto, es un club con un proyecto independientemente de que estemos en primera o en segunda. Y lo que sí podemos asegurar es que se está trabajando para poder volver a intentarlo otra vez y militar en la primera división de la Liga Española. Hemos venido aquí, bueno, pues abiertos a que nos hagáis las preguntas que consideréis oportunas y en la medida de lo que podamos nosotros las responderemos. Así que cuando queráis podéis empezar a preguntar. Amaia, hola, Egunon. Egunon. Decía Mendilibar el sábado que a él le dolía el descenso sobre todo por la afición y por los miembros del club, por los empleados. A ti, Amaia, como presidenta, ¿por qué te duele el descenso? Me duele por todo, porque al final estás trabajando para mantenerte, estás haciendo unos esfuerzos terribles y sobre todo en esta situación de pandemia, que ha sido una situación extraordinaria, creo que para todo el mundo, y el dolor, claro, por las personas, por personas que, bueno, pues que al final hay despedidas y la situación, pues sí, claro que miras a las personas, por encima de todo. No sé si tenéis decidido el entrenador, si lo vais a decir ahora, ¿qué perfil buscáis? Porque los últimos años han sido técnicos parecidos en cuanto a muchas cosas, ¿no? De la casa, de la tierra, José Luis y Gaisca. En el casting que estáis haciendo, ¿qué perfil buscáis de técnico para la Eibar en segunda? Primero que no sé quién te ha dicho que estamos haciendo un casting. Pero bueno, como dijo José Luis en el postpartido, en 48 horas se sabría algo, con lo cual pedimos que respetéis esto. Quedan 24 horas para que se cumpla el plazo que él dio en el postpartido, con lo cual cuando llegue el momento ya diremos lo que tengamos que decir. Kaixo, Amaia. Hola, Óscar. Eguerdión. Hola. No sé si oye. Sí. Hablabas de la figura de Mendilibar y, bueno, queda pendiente también conocer quién va a ser la persona que va a dirigir un poco deportivamente el club, ¿no? El tema del director deportivo. No sé si tenéis algo concreto ya. Bueno, estamos en una situación avanzada en el tema, muy avanzada, y presumo que yo creo que en unos días podremos anunciar también algo, pero no es el momento por prudencia. ¿El orden va a ser primero entrenador y luego director deportivo de anuncio? No. Primero deportivo. Kaixo Amaia, kaixo Jon Anderre egunon. Ez dakit Jon Anderre galdera euskeraz. Ez da errudunak bilatzeagatik, hau azkenean joko bada, ez? Eta, bueno, ez da ardurak banatzea ere, baina galdera da, azkenengo bi denboralditan edo taldearen maila jaisten bezala joan da, ez? Hori zer da, kirol zuzendariak ez du asmatu jokalariak ekartzen, entrenatzaileak ez du asmatu jokalariei
daukaten honen ateratzen, edo administrazio kontseiluak ez die behar besteko baliabide ekonomikorik eman, alik eta talde honena osatzeko. Eskerrik asko. Bai, bueno, jaitsera bat dagonean, gauzak ondo ez dirala egin esaten nahi du. Eta zentzu hortan, erantzukizunak asumitu behar ditugu, eta bueno, gaizki egindakoak zuzendu, eta etorkizunera begira hobeto egin, ezta? Hortan ez dago dudarik. Errudunak, askotan klub hontan gauzak ondo jundianean reibindikatu dugu hau talde lana zala, ezta? Talde lana zala, eta beti esan dugu Eibar ez dala pertsona baten edo batzuen arrakastaren fruitua, baizik eta Eibar dala talde lan baten ondorio bat esango nuke. Eta zentzu honetan, erruduna talde, klub osoa da. Hau da, momentu honetan bigarren mailan bagaude, klub osoak gauzak ondo ez ditulako egin gaude bigarren gau mailan. Pertsona batzuen edo beste batzuen erruz, ezta? Eta zentzu honetan, esango nuke, nabaria da, bazkenengo 2 urteotan, taldeak zelaian eman duen errendimendua jaitsi egin dela, eta hori ukaezina da. Ja joan den urtean, pandemiaren ondorioz, salbatu egin ginen, baina egia esan pandemia aurreko partiduan, Realan kontrako partidu hortan, sentsazioa ezan bat ere ona izan, gero buelta eman genion zorionez, eta oingo urtean, egia esan, gauza asko falta izan zaizkigu, ezta? Nik uste dut, lelena eta garrantzitsuena izan dela, elkar bizitza hori ez degula eduki. Gure talde lan honen puntu indartsuenetako bat, elkar bizitza da, klub osoak egiten duen elkar bizitza da, ezta? Eta falta izan zaigu, eta nabaritu eginda zelaian bertan. Bigarren puntuan baita ere, gure etxean ez gara indartsuak izan. Segurazki, zenbakiak begiratuta, etxetik kanpo azkenengo urteetako denboraldirik hoberenetakoa egin dugu, eta hor daude zenbakiak, 17 puntu lortu ditugu, baina etxe barruan emaitzak ez dira onak izan. Eta ez dira onak izan, jendea falta izan zaigulako, gure jendea falta izan zaigu, baita ere ez ditugulako partidunak egin. Egia esan partidu gehienetan, galdu ditugun partidu gehienetan gertu egon gara, baina ez gara kapazak izan puntu horiek ateratzeko, eta irabazteko merituak egin ditugunean enpatatu egin dugu, eta enpatatzeko merituak egin ditugun askotan galdu egin dugu. Eta hor dago. Baina nik ez nuke errudun bat begiratuko zentzu honetan, esango nuke kluba jaitsi dela. Kluba mantendu da azkenengo 6 urtetan, da klubaren lanakin mantendu egin gara, eta 7. denboraldi honetan kluba jaitsi da. Inbertsioari dagokionez, ikusi, egia esan jarri dugun diru kopurua, gutxi gora bera prebizioetan, oingo urtean, soldatetan, ia 30 milioi gastatu ditugu, hori da urtea amaieran daukagun itxiera prebizioa, eta diru kopuru hau aurreko urteetako berdintxua izan da. Joan den urtean 30 izan zian, oindala 2 urte 27, eta oindala 3 urte 30 baita ere. Hau da, zenbakiak bertan egon gidea. Eta nabarmenduko nuke hori ideia nagusi bezala, ezta? Talde lana izan dela, eta klubaren osoaren errendimenduak eraman gaitula bigarrengo mailara. Amaya, Juan Luis, no me importa el que conteste. Lo decías un poquito, Amaya, al principio, ¿no? El club sigue trabajando, el proyecto sigue. El proyecto para la temporada 21-22 es sí o sí
hacer un equipo que ascienda a primera otra vez? Por supuesto, trabajamos para ello. A ver, lo que todos deseamos es volver cuanto antes a la primera división y estamos trabajando firmemente en ello y pondremos toda la carne en el asador, pero tenemos que ser conscientes que eso no es determinante para conseguir el objetivo que nos marcamos. Sí, claro, claro. No, en este sentido, para complementar un poquito lo que dice Amaya, es decir, este club en las 7 temporadas que ha hecho en primera división ha sido capaz de crear una estructura y una entidad de club muy importante, ¿no? Entonces, el proyecto del Eibar en segunda división obviamente tiene como meta el ascenso, pero no hay que volverse locos si en un año no se consigue. Es muy complicado ascender. Es muy complicado ascender y tenemos que ser muy conscientes después de 7 años en primera división de que solo con el escudo, solo con ser la Sociedad Deportiva Eibar, ese club que ha pasado 7 temporadas en primera división, no vamos a subir. Va a hacer falta muchísimo trabajo. Habrá que superar de largo los 70 puntos, como hemos visto esta temporada, pero para lograr esos 70 puntos, primero hay que lograr 50 y luego 65. Es decir, primero hay que lograr la permanencia y luego hay que lograr los números que te aseguran el playoff. Y solo entonces podremos llegar a primera división. Tenemos recursos e infraestructura suficiente para que, si no se consigue en la primera, podamos ir más allá de esa primera temporada. Pero hace falta no ponerse nerviosos. La segunda división es muy larga, son 42 partidos. Empieza en agosto y se termina en junio. Y va a haber malos momentos, y va a haber buenos momentos, y va a haber de todo. Y por tanto es muy importante que estemos todos unidos para conseguir el ascenso a primera división. Y hay entidad de club suficiente para conseguirlo. Ahora, hace falta una unidad y hace falta no olvidar quiénes somos ni de dónde venimos para poder conseguirlo. Muy importante. Y me vais a permitir que añada que si todo va bien y todo va como se espera en líneas generales, podremos tener público la temporada que viene. Y para nosotros va a ser fundamental el empuje de los aficionados, porque las cifras no engañan. Y esta temporada se han ganado 2 partidos en Ipurúa. La falta de los aficionados ha sido pues una losa bastante grande que nos ha hecho sufrir muchísimo, porque es nuestro jugador número 12. Y creo que con el empuje de nuestra afición y con el campo lleno podemos empujar al equipo hacia la meta que tenemos delante. Y ahí tenemos que estar, como ha dicho Jonander, todos a una animando y pasando los malos momentos que habrá, que nos ayudará a la afición y sobre todo que intentaremos disfrutar al máximo de los buenos que podamos tener. Hola, sí. Una cosita. Los equipos que han subido a primera, bueno, pues han subido sustentados en una base que ya mantenían del año pasado. El Eibar no va a tener eso y en ese sentido parte con un poco de desventaja. ¿Lo veis así? A ver, hay ejemplos de todo tipo, ¿no? Hay plantillas que, o sea, esta temporada sí es verdad que tanto el Español como el Mallorca, el Español es el caso más notorio, tiene 10 jugadores de los más utilizados fueron titulares el año pasado con el Español, es decir, prácticamente han subido con la plantilla con la que bajaron, ¿no? Y el Mallorca pues viene trabajando un bloque que ya arrastran desde segunda división B y que les ha llevado a subir, a bajar y a volver a subir, ¿no? Si miramos un poquito para atrás, hay otros ejemplos como el Getafe y el Levante que afrontaron renovaciones profundas, ¿no? Hay que ver un poquito, pues bueno, con lo que contamos. Puede ser un buen momento para hacer una renovación profunda y por tanto para cargar las pilas. No lo veo por qué tiene que ser una desventaja, máxime teniendo en cuenta lo que he dicho anteriormente, que no
que no dependemos, o sea, dependemos de un primer año donde tienes una ayuda al descenso que supone una ventaja muy importante sobre el resto de los clubes, pero sí es verdad que la Sociedad Deportiva Eibar cuenta con una situación patrimonial suficiente para que el mundo no se termine en ese primer año. Entonces, hay que saber cuál es la situación de nuestro club y, partiendo en eso, crear un proyecto sobre todo muy sólido para seguir. Y por eso digo que no debe por qué ser tanto una desventaja el afrontar una renovación profunda como la que se avecina en nuestro club. Bueno, Jonander, egunon. Ez da hitor mesua bisona ez da iguala izan, edo, bueno, Amaia baikorra hartu da eta lehen urtean lehen mailara itzultzeko, bueno, ez da horren aldeko apustu egin dut, ero jasuk zuhurrago mintzatu zara, zein da mesua? Ez, a ber, argi uste nahi deguna da, noski helburua hori dela, baina baita ere, a ber, nik zuhurrago hitz egiten dut, baina baikorra be naiz, ezta? Esaten ari naizena da, ez degula burua galdu behar lehenengo urtean lortzen ez badugu. Hau da, helburua lehenengo urtean lortzea da, posiblea bada. Baina ez bada, ez degula pentsatu behar mundua hemen amaitzen dana, edo Eibar bueltatuko dala, gehiago bigarren B mailara ikusten zuen talde bat, ez, hemen kluba asko eraldatu da, klubak baliabide nahikoak ditu, eta hori guztiarekin egin behar deguna da epe motzean ondo funtzionatzen duen proiektu bat egin, eta hortan Amaiak esan duna, lehenengo urtean eta importantea dela lortzea alba da, baina argi eduki klub honek oinarri sendoak ditula hortik aurrera ere egiteko. Eta hori nabarmentzea nahi nun, ezta? Eta pixkat, mezua bat da, baina mezua ez da beltza ez zuria. Mezuak ere matizak ditu, eta hori izatea nahi nun, hori bakarrik. Bueno, bestalde, aipatu duzue, lehenago jakingo dugula kirol zuzendariaren izena entrenatzailearen baino, beraz, pentsatzeko da Mendilibarrek ez duela jarraituko ez. Bueno, esan dugun bezala, liga amaitu eta 48 ordu beranduago eman behartzan mezu hau, eta halan egingo dugu, bihar plazaratuko dugu erabakia, baina, bueno, horrek ez du hori esatea nahi, baina, bueno, ikusi, bigarren mailara jaitsi gara, hemen, azkenean bi alderdiek hitz egin behar dugu, eta bi alderdiek komunean jarri, baina argi erakustea nahi deguna da proiektua kirol zuzendari batetik hasten dela. Proiektua beti hasten da kirol zuzendari batetik, eta bilatzen ari garana da epe luzerako dan pertsona hori hor edukitzea. Azkenean askotan hitz egiten dugu, eta klub hontan 7 urtez, 6 urtez entrenatzaile berdinakin egon gara, ez da ohikoena futbolaren munduan, baina hemen normalean epe luzerako figura bat dago, kirol zuzendariana dana, eta gero epe ertainera edo pentsatzen den beste figura bat entrenatzaileena. Orduan horrek eramaten gaitu esatea, lehenik eta behin finkatu behar dana kirol zuzendarianen dala, rol hori dala. Estamos, ya se anunció la marcha de Garagarza, estamos esperando a la decisión de Mendilibar. ¿A vosotros os hubiera gustado que los dos habrían seguido o es el momento de empezar un nuevo ciclo? Al final no es lo que nos hubiese gustado a nosotros, sino a lo que te llevan las conversaciones que tienen y las situaciones que tienes delante. Son
acuerdos que se han tomado por ambas partes, en el caso de Fran Garagarza. Con José Luis ya decimos que hasta dentro de 24 horas no podremos decir nada. Y con Fran el acuerdo que se ha tomado ha sido, vamos, consensuado. Lo que quiero expresar desde aquí es el mayor respeto y el mayor reconocimiento a Fran Garagarza y a Miquel Martija. No nos olvidemos también de él. Porque es una persona del club, ha crecido con el club, lleva 14 años en el Eibar y ha hecho un trabajo extraordinario. O sea que le debemos el máximo respeto y para mí, bueno, mi relación con él es extraordinaria, personalmente. Y la verdad es que hay momentos muy duros. Cuando llegas a establecer esos lazos de conexión y te tienes que sentar ante una situación como la que nos ha ocurrido y tienes que hablar de muchas cosas y bueno, yo creo que con eso ya te he contestado, ¿no? Es doloroso, pero a veces, bueno, los caminos se tienen que separar. Bueno, Jonander, badakigu futbolean jeitsi berriak beti favorito edo igotzeko favoritoen arteko etiketa hori daukala. Hori zama bat izan daiteke, zuentzat? Ondo kudeatzen ez badugu bai. Etiketa hori kudeatu behar dugu. Eta bigarren B mailan bizi izan dugu. Bigarren mailan igo ginean inork ez gintuen kinilatan sartzen, ezta? Gu geu ere ez ginen oso konstiente izan denboraldi guzti hortan mailera arte iaia posiblea zala, ezta? Ametz hori betetzea. Baina bigarren B mailan pasada izan zaigu. Bigarren B mailan aste honetan komentatzen, azkenengo aste honetan klub barruko zenbait elkarrizketetan eta komentatzen genuen. Hemen bigarren B mailan bizi izan ditugu partidu batzuk bigarren B mailan 2-0 irabazten adibidez Montañerosen kontra eta egia esan Montañeros gu baino beto jokatzen eta txistuak entzun izan ditugu ipuruan. Orduan oso konstiente izan behar gara etiketa hori ondo kudeatu behar degula. Gertatu daiteke 3-4 partidutan ez irabaztea. Gertatu daiteke eta pasa izan da. Nik uste dut Mendilibarrek Valladolidekin eintzun denboraldiak enduta, oingurtean espainolek ere bolada txarrak pasa izan ditu. Orduan, gu favorito etiketa hori badukagu eta bolada txarra baten aurrean ez bagara oso konstiente hemen danok batuta egon behar garala eta bolada txar hori iritsi daitekela, favorito etiketa horrek akatu indezake denboraldia. Eta hortan nik uste dut zuhurtziaz jokatu behar degula eta gure sustraioiek galdu gabe, ezta? Bizi izan ditugun igoera guztietan, nik behintzat bizi izan ditudan igoera guztietan, bai zaletu bezala eta baita zuzendaritzako kide bezala, bolada oso txarrak pasa izan ditugu. Eta ez dut nahi hau asko luzatzea, baina ikusi, Maniz Mandiolakin igo ginean lehenengo urtean, jeitsi eta igo inginan, baina oso bolada txarrak pasatu izan genitun martxo partean. Eta goratzen eta Murrion partidu bat, irabazi genula gainera bat eta bi, baina han kristona izan zen. Gure zaletuak presioa sartzen gure taldeari, eta hori oso ondo kudeatu behar dugu klub bezala gora egiteko. Momentu txarrak iritsiko dira, hau ez da izango larrosa bide bat. Ez da inorrentzako izan, eta nik uste dut etiketa horrek ondo hitz egiten dula klubari buruz, klubak 7 urtetan egindun lanari buruz, baina zuhurtziaz jokatu behar degula denboraldiaren zehar esan dudalako
bigarrengo maila oso zaila da, oso luzea da, eta 80 puntura iristeko lehenengo 50 egin behar dira, eta gero 75, eta iritsiko dira momentu txarrak, eta ondo kudeatzen baditugu hori izango da sekretua. Bueno, para cualquiera de los dos, sabéis que, bueno, sabéis mejor que nadie, la gente se acostumbra muy fácil a lo bueno, pero la segunda, como bien sabe el Eibar, es un Miura muy grande. Vuestro proyecto, hay dos opciones de afrontar una temporada cuando se desciende: intentar subir a la primera con un proyecto a corto plazo, dejando todo en el asador, o bueno, mirar un poco más a largo plazo en un proyecto consolidado, sin descartar subir el primer año, pero en un proyecto, digamos, más a medio plazo que a corto plazo. ¿Cómo os lo planteáis vosotros, si lo habéis pensado ya? Sí, bueno, como ha dicho antes Jonander, que creo que ha respondido a tu pregunta que estaba ahí entre aguas, creo que el mensaje es el mismo, pero hay que matizarlo efectivamente. A ver, nosotros no echamos, como tú has dicho, toda la carne en el asador para tirarnos a un precipicio e intentar subir el primer año. Porque, como bien ha dicho Jonander, la segunda es muy dura, es muy larga, tendremos momentos peores, momentos mejores, y tenemos que ser muy inteligentes. Tenemos que, racionarnos, y tenemos que jugar a medio plazo. ¿Intentar subir en el primer año? Por supuestísimo, pero sin perder la cabeza, porque si no nos quedaríamos sin fuelle, si no lo conseguimos, para atacar en el siguiente año. Lo ha dicho antes bien, en el primer año tenemos la ayuda al descenso, que eso nos aporta mucho, pero también lo ha remarcado. Nosotros no somos el mismo Eibar de hace 8 años. Somos un Eibar que ha tenido la virtud de tener la cabeza encima de los hombros y de cimentar el club para cuando pudiese llegar este momento. Es decir, somos un club en este momento fuerte para poder racionarnos, vamos a decir, en 3 o hasta, si me apuras, en 4 años, y ponernos esa meta, porque nosotros económicamente podemos aguantar esto. Entonces, el primer año que haces un esfuerzo un poquito más grande porque tienes la ayuda al descenso, y así se va a hacer, pero todo está proyectado a un medio plazo, o si no lo conseguimos en el primer año. No sé si quieres añadir algo, Jonander. Hola, estamos hablando de la ayuda al descenso. No sé si nos podríais decir, bueno, aunque no sea exactamente, más o menos en cuánto se cifraría esa ayuda al descenso, con el descenso evidente también de los ingresos por derechos televisivos, más o menos cuánto se reduciría el presupuesto del club y cómo afectaría esto no solo al primer equipo, sino también al resto de secciones o a la fundación. Y estoy pensando sobre todo en el equipo femenino, que tiene muchas posibilidades de seguir en primera, que además es posible que el año que viene sea una liga profesional, bueno, y puede que la exigencia económica también sea mayor. Entonces, no sé cuánto va a bajar el presupuesto y de dónde se va a recortar. Eskerrik asko. Bueno, en primer lugar, la ayuda al descenso la ciframos, son cifras provisionales porque la definitiva nos la tiene que dar la Liga, lógicamente, pero estamos trabajando con un escenario de en torno a 20 millones. Entonces, el presupuesto de la temporada que viene superaría en algo el presupuesto total, según las cifras en las que estamos trabajando. Insisto, con la debida prudencia a estas cifras, algo superior a los 30 millones de euros. ¿De acuerdo? Este sería el presupuesto para nuestro siguiente año en segunda división. Sobre lo que has dicho, hombre, pues lógicamente va a ser necesario realizar ajustes en toda la estructura. Sobre el equipo femenino, bueno, pues aquí hay una apuesta firme, que es la que nos ha llevado a primera división. Esperemos que ganemos ese partido que nos falta y que certifiquemos el pase. Como bien dices también, la Liga el año que viene está proyectado que una profesionalización de la que la verdad tenemos muy poca información a día de hoy, pero bueno, sí existe esa voluntad política y entendemos que se va a dar, con lo cual aumentarán las obligaciones, pero también
deberían aumentar los ingresos, es decir, si no sería un auténtico brindis al sol, pero bueno, la apuesta sigue ahí y la apuesta es firme, la apuesta es firme, a no ser que se convierta en una situación absolutamente insostenible, que eso no tiene visos. La apuesta del club por el fútbol femenino es firme, tanto en primer equipo como en la cantera, ¿no? Y aquí enlazo con lo que has dicho de la Fundación. Nosotros venimos unos años realizando esfuerzos importantes en materia de fútbol base y también en ese sentido la apuesta del club es firme. Es firme tanto con la estructura como con la ciudad deportiva. Y es decir, en esta vida lo más fácil, entre comillas, cuando estás gestionando es quitar cosas, ¿no? Quitar cosas. Es decir, quito de aquí, quito de allá, quito del otro. El Eibar no se va a desmontar como club. El Eibar ha adquirido una dimensión que va a mantener y que piensa mantener. Para ello tendremos que trabajar muy duro en el área de gestión, porque vamos a tener que incrementar ingresos más allá de los televisivos para poder mantener esa estructura. Pero realmente ahora mismo el pensar en desmontar lo que se ha hecho durante tantos años sería un gravísimo error. Y este Consejo de Administración y este equipo de dirección no piensa realizarlo. Vale, tengo otra. Acaban de subir a segunda, bueno, os vais a contar ahí el Sanse, la Amorebieta. No sé si esto os perjudica, os conviene, no os afecta en nada. Y un poco unido con esto, como se está hablando tanto que la Amorebieta no puede jugar en Urriche y entre sus posibles destinos o posibles campos para ejercer de local se ha incluido Ipurúa, no sé si nos podéis decir algo de esto. Felicitamos, la verdad, es una grandísima noticia y una pena que no se pudo completar con el ascenso del Bilbao Athletic. Creo en materia de fútbol vasco es para estar orgullosos, El año que viene vamos a faltar nosotros, pero van a estar los equipos de las tres capitales de la comunidad autónoma y Osasuna en primera división. O sea, estamos hablando de 20 equipos 4, que éramos 5 hasta ahora, pero es que además en segunda división vamos a estar 3 equipos, ¿no? Y bueno, lo que ha hecho el Amorebieta es impresionante. Yo no diría que ni nos beneficia ni nos perjudica, o sea, yo creo que es algo para estar orgullosos porque creo que todos los que formamos el fútbol vasco, todos desde el nivel más bajo hasta la élite profesional, somos parte de este éxito y por tanto hay que estar orgullosos de lo conseguido. Eso por una parte. Y en segundo lugar, sobre el tema que nos has dicho, hombre, no, justo hemos felicitado a la Amorebieta y poco más, ¿no? No hemos tenido conversaciones al respecto ni sé cuáles son sus planes, ¿no? Estamos ahí para ayudarles en lo que haga falta, pero bueno, no sé si sería posible o si estamos entre sus planes en la cabeza, no lo sé. Bueno, Jonander, Eibarrera bueltatuz, lehen aipatu duzu, ez? Bigarren mailatik lehen mailara igotzeko, biera daudela, batzuk blokea oinarria mantendu egiten dute, espainol eta aipatu duzuz, eta beste batzuk, itxuraldatu egiten dute taldea, eta hola ere lortzen dute. Eibar ze taldetan egongo da datorren sasoian, oker espotu ulertu txuraldaketaren aldeko apostua datorrez? Hombre, ikusi, joan den urtean utzitako jokalari asko izan genintzun, lehengo gauza, eta datorren urtean segurazki ez dira egongo, igual baten bat bai, baina segurazki hori kirol zuzenari berriak eta bueno, dagoen talde teknikoak erabakiko dute. Eta utzitako jokalarien artean, kontratu amaieren artean, eta nabaria da berriztea tokatzen zaigula. Berriztea tokatzen zaigu eta naturaltasunez hartu behar dugu. Eta bueno, eta hori ere abantail bat bezala ikusi behar dugu, ezta? Askotan hitz egin izan dugu azkenengo denboraldietan, taldearen adin media hori gerota goruntzi joala. Orduan,
bueno, ba, momentua da, oin berrikuntza bat egiteko, eta bueno, ba, etorkizunari positibotasunez begiratzeko. Hori izango nuke. Eta bestalde kopuru batzuk aipatu dituzu, ba, jaitsierak dakartzan kopuruak, eta horrek ze ondorio ekarra aldotzan, batetik aurrekontuari, bestetik ba, daukazu esen beste proiektuei, gutxi gora bera hori euskaraz esplikatzerik. Bai, noski, esan dut, gure estimazioetan, jaitsiera laguntza hori 20 milioi ingurutan egongo da, eta horrek eramango gaitu, datorren urtean 30 milioi inguruko aurrekontu bat izatera, ezta? Bueno, horrek egia esan jartzen gaitu, posizio baten jartzen gaitu, datorren urtea begira, egia esan baita ere, bete behar batzuk ditugula, urte denboraldi bat baino gehiagoko kontratu guzti horiekin, eta horretarako lagunduko digula, eta baita ere, gure apostua klub bezala, bai fundazioan, baita oinarrizko futbolean eta aurreko urteetatik egiten ari ginen apostu hori hor mantenduko da. Emakumezkoen taldea kasurik nabariena da, ezta? Asko kostatu zaigu lehenengo mailara iristea, gure apostu estrategikoa da emakumezkoen futbola, eta horri irmo mantenduko dugu apostu hori, naiz eta gizonezkoen lehenengo taldea jaitsi izan dan, ezta? Ikusiko dugu profesionaltasun horrek noraren ematen gaitun, bai bete beharretan eta baita diru sarreretan, eta baita ere hori oinarrizko futbolarekin, noski azkenengo urteotan apostu bat egiten jungara, €1 baino gehiagoko inbertsioarekin, eta gure intentzioa da, noski tokatzen diren ajusteekin, baina mantentzea, bizitza honetan errezena gauzak kentzea dira. Eta egia esan ez dugu nahi hori egitea, 7 denboralditan egin dugun lan hori guzti hori zapustuko luke, eta ez dugu nahi hemen proiektu iraunkor badago, eta hortara egitea goaz. Bueno, yo 2 preguntas en una, de cara a esa previsible renovación de la plantilla. Una, estamos hablando mucho estos días de esa cláusula de Quique García que le liberaría de tener de cumplir el contrato que renovó esta temporada, bueno, incluso ya se la adjudica a Destino. Bueno, me gustaría saber que me confirmarías si efectivamente hay jugadores con contrato que tienen una cláusula que les permite marcharse en caso de descenso y de cuántos estaríamos hablando. Y por otro lado, también de cara a esa previsible renovación bastante importante de la plantilla y teniendo en cuenta que la pretemporada va a arrancar en menos de 2 meses, ¿cuándo habrá director deportivo? ¿No nos queréis decir quién es? O no sé si, bueno, sí, imagino que lo sabéis. ¿Cuándo habrá y cuándo se pondrá a trabajar? Porque realmente el tiempo, bueno, suele agotarse bastante rápido. Amaya, como he dicho al principio, cuando han hecho la pregunta respecto al director deportivo, yo creo que estamos en disposición de poder anunciarlo en los próximos días. Esta semana o principios de la semana que viene, ¿vale? Entonces, hasta que esta persona llegue aquí, pues, hombre, la idea de conformación, sabemos qué jugadores son los con los que contamos y un poco tendremos que ir de la mano de la propia dirección deportiva, porque es ahí donde nace la conformación de un equipo, ¿no? Y con respecto al tema de las cláusulas, Yorander, si quieres, contesta tú la de Quique. Bueno, el tema de las cláusulas que tanto se ha publicado y tanto se ha hablado. Partiría a la base de que la inclusión de estas cláusulas es una cuestión, en primer lugar, de sostenibilidad. No voy a entrar en nombres de jugadores porque bueno, en primer lugar existe una confidencialidad de los contratos que llegado el momento lo anunciaremos de mutuo acuerdo con las personas que sean, pero esta cláusula obedece a un criterio de sostenibilidad. Es decir, cuando entras en una negociación con un jugador, pues hay ciertos jugadores que admiten el tener una serie de emolumentos en segunda división, y así se recogen los contratos, que son lógicamente inferiores a los de primera división porque disminuyen las
la percepción de ingresos que tenemos. Y bueno, pues en la negociación muchas veces se llega a una cifra que es asumible por las dos partes en segunda división y hay veces que no se llega. ¿En qué jugadores o en qué tipología de jugadores se dan estos casos? Pues normalmente suelen ser los jugadores de una edad más avanzada, jugadores que lógicamente o han venido libres o la amortización de sus traspasos pues se encuentra en una fase, digamos, residual, es decir, se ha amortizado la gran parte o totalmente en aquellos contratos donde se llegan a acuerdos de este tipo. Y a ver, es una decisión que tomamos ambas partes, que no quiere decir, ojo, que llegado al escenario de segunda división ese jugador se vaya a marchar del club, simplemente obliga a las partes a que si queremos que continúen tengamos que renegociar unas condiciones y bueno, pues esta es la realidad. Esta es la realidad y se trata de un criterio de sostenibilidad. Porque el primer año en segunda división se pueden tirar o se puede tirar con la ayuda al descenso, etcétera. Pero si quieres hacer un proyecto sostenible a medio y largo plazo y teniendo en cuenta que la previsión de ingresos a partir del segundo año pasa de 5 a 1, por dicho de una forma un poco bruta, pasamos de 50 a 10, pues no podemos comprometernos en unos términos que podrían desequilibrar la balanza del club más allá de estos plazos, ¿no? Porque a ver, tenemos ejemplos de muchísimos clubes que el paso por primera división, clubes como el nuestro, no quiero ir a clubes históricos que por circunstancias están ahora en segunda división en mucho tiempo, sino clubes como el nuestro que hacen un paso por primera división y que a medio largo plazo terminan o en ley concursal anteriormente o directamente desaparecidos y refundados, ¿no? Digamos, el ADN de este club siempre ha sido la sostenibilidad. El ADN de este club siempre ha sido no pillarnos los dedos. Y por tanto, a la hora de gestionar ciertas renovaciones en las cuales pues estamos hablando de casos que bueno, pues según vas acumulando partidos y temporadas en primera división, las fichas van subiendo y alcanzan un punto donde pues quizás en segunda división no es posible mantener esas fichas, ¿no? Entonces, si queremos un modelo de club sostenible, pues bueno, el ser lo que siempre hemos sido, al fin y al cabo, nada más, ese modelo IBAR del que tanto se nos ha llenado la boca, pues te lleva a que tengas que tomar decisiones de este tipo para asegurar esa sostenibilidad del club, más allá de una temporada con ayuda al descenso o 2 o 3 en segunda división, y no cargarte el patrimonio del club. ¿Una pregunta más? Muy bien. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Anori. Gracias a todos.